Si os gustan las fundas de libros, tenéis un mínimo de curiosidad por el ganchillo o crochet, como queráis llamarlo, y os gusta tener siempre a mano boli y posits mientras leéis, os recomiendo que os quedéis porque os voy a enseñar cómo hacer esta funda de una forma muy sencilla y sin necesidad de tener experiencia previa tejiendo. Bueno, pues yo soy Sandra y como ya he comentado, la idea de este vídeo es enseñaros a hacer esta funda sin necesidad de tener conocimientos previos sobre ganchillo, ni tejer, ni nada. Es muy sencillo porque es un único punto el que tenéis que utilizar todo el rato, es bastante repetitivo, ahora eso sí, es trabajoso. Y si traigo este vídeo es porque realmente creo que cualquiera puede hacerlo. Yo de hecho soy muy principiante con el crochet, llevo muy poquito tiempo haciendo cosas, por lo tanto no toméis lo que diga como una sentencia, porque estoy segura que habrá muchas cosas que diga que sean incorrectas o no sean del todo correctas, no lo sé. Si hay algún experto en crochet viendo este vídeo, por favor que me disculpe de antemano y no duden en dejar en comentarios si digo algo que sea incorrecto o mejorable. En cualquier caso, con mis escuetos conocimientos de ganchillo, yo he conseguido hacer varias de estas fundas y la verdad es que me son súper útiles y me gustan un montón. Yo tengo una cuenta de Instagram en la que hablo sobre libros, va toda letra por si queréis buscarme. Y a partir de publicar las otras fundas que había creado, me sugirieron por qué no hacía un vídeo explicando cómo las hacía. Así que bueno, me he animado. Lo dicho, espero que tengáis mucha paciencia y que os quedéis si os interesa y que me enseñéis vuestras fundas cuando la tengáis. Como ya he comentado, por complejo que pueda parecer esto, real que es muy sencillo, pero eso sí es trabajoso. Si vas a decidir hacer este proyecto, te aconsejo que tengas paciencia, sobre todo si nunca antes has tejido, porque es posible que al principio algunos puntos no te salgan tan bien, que haya partes que te salgan torcidas, que tengas que volver a repetirlo, pero en cualquier caso, en cuanto le cojas un pelín de maña, con un poco de practicar, esto se puede hacer. Eso sí, conlleva horas, como digo, es trabajoso. A mí cada funda de estas quizás me lleva entre 6, 7, 8 horas, pero mira, yo me pongo mi audiolibro y mientras tanto teje que te teje, porque de verdad que es algo bastante mecánico y para cuando vayáis a dar cuenta la tenéis hecha. El vídeo se va a estructurar de la siguiente forma. En primer lugar, os diré todo lo que necesitéis saber para hacer la funda y todos los materiales que necesitáis. Os dejaré algún vídeo de referencia para que podáis aprender a hacer el punto básico, que os digo que es muy sencillo. En segundo lugar, dejaré una sección para dudas que creo que os pueden surgir y las resolveré. Y en tercer y último lugar, dejaré todos los pasos que necesitéis seguir para crear la funda. Dejaré todo el vídeo estructurado de modo que podáis navegar entre secciones y volver a cualquiera de ellas en caso de que lo necesitéis en cualquier momento para hacer vuestra funda. En primer lugar, ¿qué necesitáis para hacer la funda? ¿Qué materiales vais a necesitar? Lo primero que vais a necesitar, por supuesto, es una aguja de ganchillo de este estilo. Si no queréis compraros un pack completo, os aconsejo que esperéis a tener clara qué lana vais a utilizar y compraros una aguja que vaya en consonancia o un par de tamaños que veáis que tienen sentido. Si no, estos packs los venden relativamente baratos en cualquier bazar, por internet, en mercerías, donde queráis. Lo siguiente también que vais a necesitar es otro tipo de aguja que se le llama aguja lanera, que es de este estilo, veis que tiene el ojal bastante grande para poder enhebrar la lana. Yo me compré un pack que lleva varias de diferentes tamaños y también en cualquier bazar vais a poder encontrarla sin problema. Lo siguiente que necesitaréis es la lana. Yo voy a utilizar estos dos colores. Normalmente ya cuando vayáis a comprar la lana, en este caso es de esta marca, de la gama Sport, encontraréis un dibujito como este que os indica la aguja que necesitéis en caso de que vayáis a hacer punto de cruz y es punto de cruz, bueno, hacer punto, y la que necesitáis en caso de que vayáis a usar ganchillo. Aquí pone 4 o 5, eso significa que entre las agujas entre 4 milímetros y 5 milímetros son las ideales para esta lana, pero es relativo. Si utilizáis una más grande no pasa nada y si utilizáis una más pequeña tampoco. La diferencia que va a haber es que el punto os saldrá más suelto o más apretado.
Evidentemente, si es mucho más pequeña, igual pues os cuesta mucho tejerlo. Lo digo porque de cara a comprar una lana y a continuación comprar unas agujas, si es que no tenéis, pues podéis fijaros que normalmente esta indicación la llevan. Yo, como os digo, he cogido estas, la funda en sí la haré sobre todo de este marrón y luego haré algunos detalles con este más clarito. Si os fijáis, esta lana es un poco difícil para cuando estás aprendiendo porque es una lana que tiene el hilito este como muy suelto. Eso complica un poco el tejer porque se te van enganchando pues hilos de estos conforme vas tejiendo y se hace un poco más complejo. Si es la primera vez que tejéis, yo os recomendaría que cojáis lanas típicas. Esta entiendo que no lo es. Esta tiene una composición que es 80% algodón, 20% poliéster y además entiendo que será, pues no sé. En fin, hay lanas que son como más tupiditas y os va a resultar más fácil tanto pasar la aguja como que luego no os vayan enganchando hebras y se os haga complicado, ¿no? ¿Veis? Aquí en cuanto haces así se abren y esto lo hace más difícil. Necesitaréis también unas tijeras y yo me voy a apoyar algunas veces en marcadores como estos, pero si no tenéis estos marcadores podéis utilizar unos imperdibles normales y corrientes sin problema. También necesitaréis una cinta métrica, pero como lo que vamos a hacer es bastante pequeño, igual con una regla os apañáis también si es que no tenéis cinta métrica de este estilo. Yo en algún punto he utilizado también un enhebrador como este, pero no es necesario realmente, o sea, es para que luego cuando utilizo agujas más pequeñitas me sea más fácil introducir la lana en la aguja. Necesitaréis también un botón de este estilo, no tiene por qué ser de madera, en cualquier bazar o mercería también lo vais a encontrar. Es bastante grandecito este, son casi 3 milímetros, o sea 3 centímetros de diámetro, no llega. Y este botón lo utilizaremos simplemente para poder darle un cierre a nuestra funda, ¿vale? Y como no trabajaremos con medidas exactas, vais a necesitar también un libro que utilizar como referencia. Yo en este caso he elegido este de Terry Pratchett, que es pequeñito. Fijaros tanto en la altura como en el grosor. Buscar un libro que os apetezca o un tamaño de libro que os apetezca tener funda y pensad que si es muy gordo, posiblemente para los libros finitos se os quede demasiado suelta y si es muy fino, para los libros gordos no os llegue para cerrarla. Yo en este caso he cogido un tamaño mediano y lo utilizaremos como base para saber qué medidas tenemos que ponerle a nuestra funda. En último lugar, vais a necesitar saber, evidentemente, algunas cosas muy básicas de ganchillo, pero yo os digo que son súper básicas. Necesitaréis saber cómo hacer una cadeneta y el punto bajo. Con eso ya tenéis la funda prácticamente. En algún momento hago un punto deslizado, pero es una chorrada, de verdad, lo veréis cuando lo haga, que es una tontería. Y lo único, para hacer el circulito este del marcapágina, sí que es verdad que hay un paso un poco especial, que os dejaré vídeo más adelante de cómo hacerlo, por si os queréis liar a hacerlo, pero también os digo que al final la base de la funda es lo que la recubre, pero el cierre, el bolsillo, el marcapáginas, esto para el boli, todo eso han sido complementos que yo he decidido añadir, pero que vosotros podéis hacer de otro modo o no incluirlos o lo que sea y seguir haciendo una funda funcional. Algunas dudas que creo que os pueden surgir y que quizás os pueda echar una mano solventándolas. La primera, ¿qué aguja debo utilizar para que quede lo mejor posible? En primer lugar, es lo que os he dicho, yo os aconsejaría que si os pone un par de números aquí, pues yo lo he hecho con la de 4,5, que es el punto medio entre el 4 y el 5, que es lo que me recomienda esto. Y se ha quedado un punto pues bastante tupido, o sea, yo meto la mano por detrás y no se ve. A mí me gusta que se quede así, pero aquí ya para gustos colores. Si aún así no lo tenéis claro, yo os recomiendo que hagáis una pequeña muestra con el punto bajo, el vídeo del punto bajo que os he dejado anteriormente. Ahí os explica cómo hacer un cuadradito de tejido. Y aquí, por ejemplo, yo he probado con una aguja del número 6, que es un punto por encima de lo que recomienda el fabricante. Y fijaos, se puede tejer perfectamente, pero es un punto bastante suelto. Entonces, si todavía tenéis dudas, si tenéis varios números de aguja en casa, podéis hacer una pequeña prueba con un trozo de hilo y esto luego pues lo podéis deshacer en un momento.
y veis cuál es el tamaño de aguja que mejor va para el tipo de punto con el que queréis hacer vuestra funda. Otra duda que creo que puede surgir es qué cantidad de lana voy a necesitar. Pues a ver, va a ser, depende por supuesto del tamaño del libro, aunque yo después de haber hecho unas cuantas, estos ovillos son de 100 gramos. En las que he hecho así más grandes he necesitado 2 para lo que es el color base. Bueno, 2, ha sido más bien 1,5, nunca llego a gastar la primera. Pero en esta funda que ha sido pequeñita he necesitado prácticamente 1 y un pelín de la segunda para el marrón, o sea, para todo esto que está aquí montado. He necesitado eso y después pues nada, he cogido un poquito del marrón claro para hacer esta parte. Sobre todo el gramaje, lo que más os va a ayudar, que son 100 gramos. O sea, echarle unos 200 gramos de lana para el caso de que queráis la funda más grande del mundo de libro. Bueno, pues ya toca empezar con la funda. Lo primero que haremos será la parte que recubre la funda por aquí. Y ahora vamos a empezar haciendo la cadeneta que nos va a marcar el largo con el que iremos tejiendo hacia este lado, ¿vale? Entonces lo único que necesitamos es la lana y nuestra aguja de tejer, la que hayamos elegido, y tener el libro a mano porque sobre todo al principio vamos a necesitar ir comprobando para no pasarnos con el largo ni quedarnos cortos. Entonces cogemos la lana con la que hayamos elegido hacer la funda y lo primero que haremos será un nudo deslizado. Hay tropecientos vídeos en internet sobre cómo hacer esto, yo os voy a enseñar cómo lo hago yo, pero he visto gente hacerlo de 1000 maneras distintas. Yo lo que hago es que me pongo así la lana, de modo que la parte que acaba quede por delante y la parte que continúa quede como por detrás. Pongo la aguja por encima, hago un giro y con la aguja, con el hilo sueltecito, para que no me cueste, hago así y meto el hilo por aquí. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro nudo deslizado, que esto es lo que va a iniciar la cadeneta. Bueno, yo sujeto así el hilo, he visto gente sujetarlo de 1000 maneras diferentes. Bueno, no, de hecho, la mayoría los he visto sujetarlo como así. Pero yo ya me acostumbré desde el principio a hacerlo así, no sé si es una buena manía o mala, ya lo descubriré. Yo os aconsejo que lo intentéis como hace la mayoría de gente, que no es de esta forma, pero bueno. Sea como fuere, lo primero que haremos será empezar la cadeneta. Para hacer la cadeneta, pues nada, vamos girando y cogiendo hilo para ir haciendo nuestra cadeneta. Entonces esta cadeneta debe ser algo más larga que el libro que vayamos a utilizar de base. O sea, para el tema del largo, yo os aconsejo que os quedéis con el largo definitivo una vez, no que tengáis la cadeneta, aunque utilicéis la cadeneta de referencia, sino una vez que hayáis tejido como las 2 o 3 primeras líneas de puntos, porque yo me he encontrado con tejidos que luego encogen o que según la aguja que utilices parece que aquí va a tener largo suficiente, porque fijaos, si la estiro, pues me da de sobra para arriba y para abajo. Yo creo que me la voy a jugar con un puntito más. Aquí llevo 36 puntos y bueno, sin estirar no se queda tampoco tan suelta, así que le voy a dar 2 puntos más, 37 y 38. A ver que no se pierda. Bueno, yo creo que aquí ya va a ir sobrada. Lleva 38 puntos en total. Fijaos que si estiro, es que esto ya depende de cada lana. Si estiro, se queda muchísimo más grande, pero la cosa es que esta lana tiende a encoger. Entonces por eso estoy haciendo así de más, para que luego se quede suelto. Tengo ahora que hacer un punto más para darle altura, que ese no lo tejeré. O sea, ahora hago uno más. No lo meto por este que acabo de tejer, sino que me voy al segundo. ¿Vale? Fijaos, cada hilito de estos que se cruza por aquí arriba es un punto, así que paso del primero, me voy al segundo y aquí dejo el primer punto bajo y ya continuamos con toda la línea. Vale, de nuevo ya estoy en el último punto, así que voy a tejerlo y a ver qué tal ahora de altura. Vale, o sea, sin estirar mucho ya sí que llega. Y ahora ya si estiro, bueno, le sobra. O sea, entiendo que se encoge un poquito al tejerla, pero que
aquí se mantiene, parece. Así que nada, yo voy a tirar con esto. Lo último que hemos hecho ha sido el último punto. Entonces, ahora, antes de ponernos a tejer en la siguiente fila, vamos a hacer una cadeneta para darle altura al punto. Y ahora fijaos que esta es este circulito de aquí, esto que cruza, es la cadeneta que acabo de crear. Pues nos vamos a ir aquí, a estos dos hilos que están aquí. Este es el primer punto y por aquí es por donde tenemos, por aquí abajo, que pasar la aguja por las dos lanitas y nada, pues hacer el punto bajo. Vamos a hacer esta línea y a ver qué tal va el alto. Recordar que tiene que pasar siempre por los dos hilos. Si lo pasáis solo por uno va a empezar a haceros cosas extrañas. Ojo con el último punto porque aquí a veces se ve un poco extraño, de hecho es que estaba así. Fijaos que aquí están las dos, se ven claramente. Yo intento acercarme bastante al nudito y si lo metes por ahí pues suele ser un poco más fácil. Pero no lo saltéis porque entonces va a empezar a decrecer vuestra funda. Hacemos una cadeneta para darle altura a la siguiente fila y por la cadeneta no, sino por el primer puntito ya nos metemos y vamos con la tercera fila. Vale, ya estoy de nuevo en el último punto de la tercera fila, si no me equivoco. Voy a introducirlo por aquí, hago el último punto bajo y soy una pesada, pero voy a volver a revisar la altura. Vale, fijaos que no he hecho ningún amago de estirarlo y cubre perfectamente todo el libro. Muy importante, o sea, si llegado a este punto vosotros lo ponéis aquí encima y sin hacer nada no os cubre el libro, yo os recomiendo que deshagáis y volváis a hacer la fila con los puntos que necesitéis, añadirle tantos puntos como creáis conveniente, porque claro, o sea, si yo estiro, pues esto se hace más grande, efectivamente, pero esto tiende a volver a su estado original y su estado original es cómo se queda cuando no estás constantemente estirándolo. Entonces, nada, vamos con la cuarta, que de nuevo hacemos primero, nos ponemos tal cual como hemos acabado la tercera, hacemos una cadeneta, giramos el tejido y nos metemos por el primer agujerito que vemos aquí y continuamos. Yo voy a cortar aquí el vídeo, voy a seguir haciendo, esto es simplemente repetir y repetir esto hasta que tengáis tejido el largo que necesitáis de la funda. Así que nada, corto aquí y vuelvo cuando la tenga más o menos lista para los siguientes pasos. Vale, pues ya tengo hecha toda la parte principal, digamos, de la funda. Si ponemos el libro alrededor, vemos que pues lo cubre perfectamente, incluso sobra un poquito. Yo siempre dejo un pelín. Al final, pues bueno, como al final yo he cogido este libro como referencia, pues para este libro va a ir bien, pero si cogemos libros más cortitos es posible que se quede corta, aunque esto es flexible, pero bueno, que tiene su límite también. Aquí no he llegado a hacer la cadeneta del final porque ya no voy a continuar, así que, bueno, esto creo que no va a hacer falta, simplemente voy a abrir y voy a coger y voy a pasar el hilo, la propia lana, no hace falta tampoco dejar mucho, la verdad, para luego cerrar. Y aquí ya lo que voy a hacer va a ser cortar por aquí, por ejemplo. Esto ya me sobra y esto ya tiramos y se queda totalmente cerrado y de aquí no se sale. Más adelante os enseñaré cómo ocultar estos hilitos de aquí, que no tiene nada. Ahora lo siguiente que hay que hacer es hacerle las solapas. Entonces, bueno, las solapas, en fin, la parte que va por aquí dentro que va a permitir introducir lo que es la portada y que se quede guardada. Así que lo que hay que hacer es contar todos los puntos que tiene nuestra cadeneta, que básicamente pues cada dos hilitos de estos es uno.
Entonces sería 1, 2, 3, 4. Yo ya sé cuántos tengo 38. Así que nada, pues lo siguiente que hay que hacer es volver a coger el hilo y volver a empezar una cadeneta exactamente del mismo modo que hemos hecho la otra parte, ¿no? Hacemos los 38 puntos y, como siempre, uno extra que va a ser el que va a dar altura. 37 y 38. Ahora mismo tengo los 38 puntos. Pues nada, ahora voy a dar uno de más. O sea, recordad que es los puntos que tengas más uno. En este 1 no vamos a tejer. Tejemos en el anterior para dar la altura. Y ya aquí empezamos de nuevo a tejer puntos bajos. ¿Cuánto es el ancho que debemos dejar? Pues esto es un poco relativo. Yo por las veces que lo he hecho intento que más o menos pille como la mitad. Un poco menos quizás, pero en este caso, para que no se estén saliendo todo el rato, yo intentaría coger un cacho así, que cuando vayamos a meter la portada aproximadamente ocupe la mitad de lo que de esto. No pasa nada si, o sea, al final, como esto es flexible, que este tejido pues es bastante elástico, después a la hora de ponerlas, aunque nos hayamos metido muy para acá, normalmente va a ser sencillo de meter. Y más con estas portadas que son flexibles, igual con un tapadura se hace un poco más difícil, pero vaya, por las pruebas que yo he hecho ya te tienes que meter mucho aquí para que realmente no puedas meter el libro. Así que nada, pues ahora a tejer los dos lados y corto de momento aquí para enseñarlos cuando los tenga. Bien, pues ya tenemos aquí los dos cachitos que harán de solapa. De momento el siguiente paso será unir la solapa con lo que es la funda. Entonces para ello lo colocamos y yo lo que necesito saber primero es dónde voy a empezar a tejer, ya que yo empiezo por esta esquina y hago ya todo el recorrido. O sea, dónde voy a empezar a unirlos. Viendo esto así, yo diría que fijaos que los puntos coinciden, pues que en este punto, o sea, justo aquí será donde yo haga esa unión. Entonces lo voy a marcar con un marcador de estos, que si no tenéis podéis utilizar un imperdible, y voy a coger una aguja lanera. Yo tengo este pack que lo compré por Amazon, pero en cualquier bazar podéis encontrar pues estas agujas. Bueno, vamos a tener que cortar el hilo por donde queramos. Bueno, yo por lo menos lo hago, supongo que no es obligatorio. Si más o menos pues, cogéis el hilo y hacéis así, veis que ocupa todo el espacio, porque tampoco se necesita mucho para hacer esta unión. Pues yo le dejo un buen cacho de margen y corto. Entonces vamos a meterlo. Y yo generalmente lo que hago, que esto es un adelanto de cómo ocultar el hilo, es que ya empiezo por la parte de ocultarlo para no tener que hacerlo luego de nuevo. Entonces, si veis por aquí, podemos introducir el hilo, porque hay como puntos hechos. Entonces yo lo que hago es introducirlo hasta llegar arriba. Y tiramos y lo sacamos prácticamente entero. Si queréis podéis dejarlo un poquito por si acaso ahora se encoge un poco más. Esto después lo cortaremos y se va a quedar así tal cual y no hay ningún problema. Y cogemos la parte que queremos unir. Entonces yo generalmente lo uno de la siguiente forma, supongo que habrá 1000 maneras de unirlo, no sé tampoco si es la correcta, pero así lo suelo hacer yo. Y es, vale, pues he empezado aquí, entonces lo que voy a hacer va a ser pasar para acá. En este punto en el que justo hemos introducido solo una, si queréis también fijar esto un poquito más, lo que podéis hacer es introducir la aguja y cuando vayáis a pasarlo también introducirlo por el círculo. Va a quedar un punto un pelín más visible, pero también le va a dar un poco de fijación para que no se corra el punto. Tampoco se nota apenas.
Y ahora voy a ir haciendo como un zigzag sin pasar el hilo por encima. O sea, lo que voy a hacer va a ser, pues por ejemplo, introducir de aquí a aquí. Y ahora lo mismo para este lado. Cojo estos dos hilitos de aquí arriba y tiro. Y por aquí igual. Y ahora ya en este lado, que me ha coincidido pues la parte de cadenetas, pues será prácticamente unir cadeneta con cadeneta. Es decir, veréis que coinciden más o menos. Entonces por aquí tengo el hilo de una cadeneta y el otro y tiro para acá. Y por aquí lo mismo. Vale, ya he llegado a la última parte, ya está todo unido y ahora me ha caído para este lado, así que voy a devolver el hilo para adentro y vamos a hacer algo parecido de lo que hemos hecho al principio para cerrar. Si queréis aseguraros de que además tampoco se salga, podéis aquí mismo introducir la aguja y metéis la aguja por aquí dentro del agujerito del hilo para ya cerrar ahí y ya pasamos a ocultarlo y así lo aseguramos un pelín mejor por si hay tirones y tal, que no se salga, y ya quedaría listo. Por aquí tenemos la salida y por aquí la entrada. Esto lo voy a cortar y esto también. Y nada, veis que es que ni se ve, o sea, y si tiráis un poquito del tejido se termina de esconder y ya no queda rastro. Y ya tenemos pues nuestra solapa, digamos, de un lado cosida. Ahora habría que seguir exactamente el mismo procedimiento con la otra. Vale, pues ya hemos unido las dos solapas y ya lo tenemos aquí, que lo he introducido. Se queda perfecto, la verdad, para este tipo de libro. De hecho, yo creo que incluso alguno un pelín más ancho lo cogería, y lo bueno es que los que sean más finitos también. Para esconder estos hilos es bastante sencillo. Son hilos que ya de por sí no se pueden correr porque ya los hemos cerrado cuando terminamos cada parte. Entonces yo lo que hago es con la aguja lanera introduzco el hilo y, al igual que hacíamos antes para ocultar lo que nos sobraba, pues siempre por la parte de dentro voy a coger esta misma línea que hay aquí para no irme muy lejos y voy a bajar unos cuantos puntos introduciendo la aguja por estos hilitos. Y esto por aquí, yo creo que así está bien. Tiramos y nada, pues aquí ya cortamos. Esto ya no nos sirve. Estiramos un poquito para que se termine de ocultar y aquí esto se queda como si nada. Luego, para estos que se han quedado aquí, que son dos, para que no se vean y no queden por aquí por fuera, yo lo que hago es que los meto hacia adentro antes de terminar de ocultarlos. Es decir, por aquí, por esta esquinita, introduzco la aguja y tiro para que se quede por aquí dentro, y con este voy a hacer lo mismo. A ver, estoy aquí, así que voy a aprovechar primero este para introducirlo un poco, y aquí tengo yo una línea que es la que voy a utilizar. Vale, una vez aquí, pues lo mismo, cortamos muy a ras y ya tenemos eso oculto. Esto lo corto y ya lo tendríamos.
Este ladito ya está todo cerrado, con todos sus lados cosidos. Y ahora pues nada, sería repetir lo mismo con este. Vale, lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocarle el botoncito. Después le haremos una cadeneta que nos permitirá como enrollarla aquí y que así podamos cerrarlo. Para colocar el botón, yo normalmente lo que hago es medir con una cinta métrica, o si no tenéis cinta métrica con una regla mismo. Lo que voy a hacer es en la mitad, voy a ponerle un marcador de estos para saber que ese justo es el punto medio. Entonces lo siguiente que hago es colocar el botón, y bueno, yo tengo estas agujas que son muy gordas y no caben por aquí, y la verdad es que las utilizo para fijar el botón antes de empezar a coserlo, así no se me mueve y ahí está centrado. Y ahora voy a coger otra aguja, también lanera pero más finita, porque si no, no me cabe por el botón. Y nuestro hilo. Bueno, y yo me voy a ayudar de esta cosa, que es para enhebrar agujas, porque esta, al ser más finita, si no me va a costar mucho, que para utilizarlo pues básicamente introducimos esto por la aguja y el hilo por aquí, y ya cuando esté dentro pues simplemente tiramos y se enhebra. Muy útil. Vale, por aquí me sobresale la aguja, voy a darle la vuelta y vamos a ver, más o menos esto cae por aquí. Vale, mira, más o menos yo sé que al lado hay uno, pues aprox. Por ahí introduzco y voy a dejar un buen cacho, que luego no me cueste coserlo. Y vamos a ver, poniendo esto más o menos centrado. Voy a pasarlo por otro para que se vaya fijando. Ya voy a quitar esta aguja que nada más que me estorba. Vale, pues ya tengo esos dos. Vale, aquí yo le voy a dar 2 vueltas, pero podéis darle solo una si queréis. Se queda así como esa crucecita. Pero yo por asegurar le voy a dar 2. Nada, pues ya tenemos nuestra crucecita hecha. Ahora por aquí atrás yo le voy a hacer un nudo para que no se suelte y ya simplemente será esconder los hilos. Para esconder los hilos, pues de la misma forma que lo hemos hecho otras veces. Yo busco aquí una tira de puntos para introducirlo y tiramos. Y ya corto los dos, tiro un poquito y ya está puesto nuestro botón. Voy a aprovechar que tengo este marcador para pasarlo al otro lado, es decir, lo tengo justo aquí, pues lo voy a poner aquí porque aquí es donde vamos a enganchar la cadeneta que nos permitirá cerrar el librito. Y para hacer la cadeneta que nos va a servir para hacer el enganche, pues hacemos como todas las veces anteriores. Hacemos primero un nudo corredizo y empezamos la cadeneta. Si veis que se os queda muy sueltecita la cadeneta, podéis coger alguna aguja de un número más pequeño para que se quede como más apretada. Yo en principio la voy a dejar así porque luego cuando se estira se queda bien. Vale, ya tengo mi cadeneta, la he medido por si alguien quiere utilizarlo como referencia, son unos 32 centímetros, así estirada y tal. Entonces, pues bueno, también si queréis utilizarlo de base, si dejáis aquí un cachito, yo normalmente le doy 3 vueltas, 1, 2 y 3. Y pues todavía me sobra para llegar, teniendo en cuenta que aquí hubiera un libro, no sé si se aprecia, ahí. Pues con esto sería suficiente. Entonces ahora vamos a enganchar esta cadeneta a la funda. Sacamos el marcador, guardando el punto, vamos a introducir la aguja por él
y con el hilo cogemos el hilo y lo sacamos por este y vemos que tenemos 2 aritos por el siguiente también. A ver que se me engancha. Ahí está. Vale, y ahora tiramos. Y aquí ya podemos cortar. Esto aún queda suelto porque ahora lo engancharemos con el final de esta parte. Que aquí podemos hacer un poco lo mismo. Introducimos de nuevo la aguja. Y nos traemos... También lo podéis hacer con una aguja normal, que igual es más fácil. Ahí está. Pues ya tenemos aquí nuestra tira. Yo lo que voy a hacer a continuación para cerrarlo va a ser meter primero los 2 hilos por atrás para hacerle el nudo aquí dentro y que no se vea. Y ya les hago un nudo y escondo los hilos. Pues ya tenemos aquí nuestro cierre. Yo lo he hecho bastante largo, realmente lo podríais hacer incluso más corto, pero bueno. Vale, lo siguiente que hay que hacer es el bolsillo. Bueno, esto ya es opcional, realmente todo es opcional. Una vez que esté la base, cualquier cosa la podéis hacer o no hacer. El bolsillo es básicamente un cuadradito de esta tela que vamos a coser por todos lados menos el que se introducen las cosas y ya está. Yo algunas veces lo he puesto aquí en esta zona y otras veces lo he puesto en la solapa, pero a mí personalmente en esta funda que se ha quedado tan chiquitita creo que no me va a gustar el bolsillo aquí. Yo he decidido hacerlo de otro color, pero podéis hacerlo del mismo. Así que voy a hacer una prueba, no sé cómo va a salir, pero voy a intentar hacer el bolsillo para que vaya aquí. Voy a dejarlo abierto por este lado y a ver qué pasa. Vale, aquí no hay mucha ciencia, es como prefiráis hacerlo. Yo he hecho una cadeneta con el alto que va a tener mi bolsillo y ahora voy a seguir tejiendo para rellenar todo esto. Pero también podría haber empezado por ahí abajo y seguir tejiendo hasta rellenarlo entero. Esto ya como queráis. Así que voy a tejer lo que me queda y ahora vemos cómo lo unimos. Bueno, pues ya tengo hecho mi cuadradito de bolsillo que colocaré aquí. He pensado que voy a hacer que se abra por este lado para que, por si acaso dicen de caerse los posits que se caigan hacia adentro. Entonces lo que voy a hacer siguiente va a ser cortar ya el hilo este. Y voy a esconder estos hilos ya antes de hacer de coser el bolsillo para que me sea más fácil, que luego una vez cosido puede ser más complicado. Ahora toca coserlo. Podemos utilizar el mismo hilo y en ese caso pues la costura va a quedar invisible, no se va a ver. O podéis hacer como hice yo en una ocasión, lo que pasa es que hay que tener un poco más de maña. Esta fue la primera funda que hice y decidí coserlo con el color contrario para que se viera por encima. Bueno, esto ya a gusto del consumidor. En este caso yo voy a utilizar el mismo hilo, así que voy a cortar un cacho. Y antes de coserlo voy a intentar situarlo un poco, así que voy a intentar fijarla un poco con marcadores. Entonces yo voy a empezar a coser desde esta esquina hacia aquí. Esto no lo voy a marcar porque enseguida lo voy a estar cosiendo. Voy a marcar solo la parte de arriba. Para no tener que esconder el hilo después, lo que voy a hacer va a ser esconderlo ya. O sea, voy a introducirlo por aquí por una línea hasta esta esquina más o menos, que es donde tengo que enganchar. Y así luego no tengo que volver a enhebrar la aguja. En este caso, como los hilos son de colores diferentes, por aquí sí que va a haber marcas del hilo, se van a ver, no va a quedar totalmente invisible. Pero bueno, como está por dentro de la solapa da un poco igual. Vale, ya más o menos estamos en la esquina donde vamos a empezar a coser. Yo voy a hacer primero un pequeño enganche para que esto luego si tiramos no se corra. Al final aquí no hay ningún nudo ni nada. Entonces voy a introducir la aguja por aquí hacia la esquinita, fijándome en que esto se vaya a quedar en su sitio.
voy a pasarlo de nuevo hacia adentro. Y aquí en este punto voy a coger el hilo por aquí. Voy a introducir la aguja por aquí dentro y voy a tirar para que se quede ahí bien cogido y esto ya no se mueva. Y ya comenzamos a coser. Entonces vamos introduciendo. Yo personalmente a veces lo hago hacia aquí y voy cosiendo como de este lado a aquí, así. Pero en este caso, para que se vea lo menos posible, en puesto de hacerlo así, voy a ir haciéndolo de forma lateral, haciendo puntadas por este lado. Bueno, pues ya estaría prácticamente cosido. Aquí voy a hacer lo mismo que he hecho antes, que es pasar por aquí el hilo y luego por el redondel para generar un nudito. Y ya con este nudo hecho introduzco la aguja por aquí para esconder el hilo. Y ya estaría, como veis por aquí sí que se ven las marcas de haberlo cosido. Lo siguiente que voy a hacer va a ser cortar estos hilitos y quitarlos. Tiramos un poco para que se escondan. Y ya tenemos por aquí nuestro bolsillito que nos va a servir en este caso a mí para guardar los posits. Quedan dos cosas más que podríamos hacer a nuestra funda para terminar de complementarla. Por un lado, un espacio para poder colocar un lápiz, un boli o lo que sea mientras estemos leyendo, y por otro lado el marcapáginas. Vamos primero con la fundita para el lápiz. Si habéis hecho un bolsillo y lo habéis dejado abierto por arriba, también puede ser una opción guardarlo en el propio bolsillo. A mí aquí en este caso no me gusta porque creo que es fácil que después se manche el libro con el roce. Pero si es por fuera, pues siempre podéis introducirlo en el propio bolsillo y ya está. Pero bueno, os voy a enseñar cómo lo hago yo para hacerle como una fundita del estilo de este estilo, para poder meter aquí dentro el lápiz, el boli. Subrayadores nos caben, la verdad, para eso mejor el bolsillo. Pero bueno, vamos allá. A mí personalmente me gusta mucho cómo queda este marrón y creo que los detalles que quedan se los voy a hacer todos en este marrón. Para hacerla empezamos con un nudo deslizado y nada, vamos a hacer una cadeneta todo lo largo que queramos que sea la fundita del lápiz. Vale, en mi caso le voy a dejar este largo, que es más o menos pues, un poquito menos que la funda. Ahora se encogerá cuando empiece a hacer el punto bajo. Ahora continuamos a hacer puntos pues como lo hemos estado haciendo para el resto de partes. Y vamos a intentar hacer tantas filas como sea necesario para que esto sea capaz de rodear un lápiz, un boli o lo que queramos colocar ahí. Nunca he probado hacerlo más ancho para que llegara a coger un subrayador, pero quizás podéis probar porque yo entiendo que el funcionamiento debería ser exactamente el mismo. Vale, ya tengo el rectángulo hecho, lo he dado por finalizado cuando conseguía sin ningún problema recubrir todo el lápiz, que este voy a dejar de utilizarlo porque es que es un lápiz especialmente grande. Voy a seguir utilizando este Bolivic. Vale, y una vez en este punto supongo que hay varias maneras de continuar para darle la forma. Yo algunas veces lo he cosido con la propia aguja, pero para este caso he pensado que igual sería más sencillo hacerlo con la lanera. Para ello lo primero es que le voy a dejar pues un cachillo interesante. Tampoco vamos a necesitar muchísimo, pero bueno, para que no me falte. Y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es pues unirlo. O sea, hay que unir todo esto y este final. Yo voy a ir pasando por todos los puntos que hay. Empiezo por este
y voy a hacerlo de este lado hacia el otro, así. Vale, pues aquí ya como que le he dado el último punto, voy a introducir de nuevo y a pasarlo por aquí en medio para que se quede como el nudito y no se deshaga, y ya simplemente queda ocultar este hilo y este de aquí arriba, y lo siguiente que haremos será coserlo a este lado para que cuando cerremos se quede aquí cogido y no nos moleste. Entonces vamos a coser esto aquí. Para empezar voy a ocultar primero hilo por aquí atrás, que será donde empieza a coser. Ahora, por esta esquina es por donde sacaré el hilo para empezar a coser. Y cogemos nuestra funda y lo introducimos. Ahora, yo voy a ir cosiendo por este bordecito, o sea, no voy a volver a meterme dentro, pero sí que quiero dar una primera puntada con un hilo, o sea, con un pequeño nudo, para evitar que esto se mueva. Así que hago eso y tiro fuerte para que se tense y ya vamos a empezar. Yo voy a ir haciéndolo como circulitos, entonces introduzco la aguja por la parte de aquí de la funda y para volver vuelvo por la otra funda, intentando irme lo más al borde posible para que no le reste espacio después para meter el boli. Hay que ir en esta parte sobre todo tirando para que luego no se queden hilos como más flojitos, que me ha pasado alguna vez y queda un poco regular. Bueno, ya he terminado de coserlo. Aquí he vuelto por el último punto de aquí de la funda. Se me ha quedado muy corto el hilo, pero bueno, yo creo que voy a poder acabar. Entonces ahora lo que voy a hacer para ya finalizar y esconderlo es meterlo por dentro de la solapa. Aquí primero voy a enganchar hilo para hacer un nudito y que esto no se desbarate. Y ahora ya a ver si consigo esconder este hilo y ya con eso quedaría listo. Vale, aquí ya corto lo sobrante de este lado y también del inicial cuando hemos empezado. Y tiramos un poquito y ya estaría nuestro bolsillito para introducir el boli o el lápiz o lo que sea. Bien, pues nuestra fundita ya está prácticamente lista. El único detalle que me faltaría por añadir es el marcapáginas para que vaya integrado y es bastante cómodo, la verdad. Así que vamos a ello. Vamos a hacer algo como en esta. Para hacer este detalle, es verdad que se hace con punto bajo también, pero tenéis que saber hacer un círculo mágico, que le llaman. Entonces os dejaré un vídeo para que podáis ver cómo se hace, por si queréis practicarlo, pero si no queréis hacer esto porque no os queréis liar tanto, al final esto fijaos que es una cadeneta. Podéis hacer una cadeneta y al final pues atarle una bolita de madera o algún adorno que quede colgando y se acabó. En este caso voy a hacer este circulito, que es bastante sencillo, y lo primero que vamos a hacer es hacer el círculo mágico. Vamos, hay 1000 maneras de hacerlo, cada persona lo hace de una manera. Yo normalmente hago esto así y aquí giro y hago el nudo deslizado y ya se me queda el circulito que tiene este hilo que va corriendo, ¿vale? Entonces para hacer aquí los puntos y poder hacer el círculo mágico, lo que hay que hacer es pasar el hilo por debajo del círculo, coger hilo y lo
sacamos. Y aquí tenemos el primer punto. Yo voy a hacer 8, por ejemplo. Da un poco igual. Según los que hagáis, pues se va a quedar más ancho la parte inicial o menos. No sé cuántos llevo. 1, 2, 3, 4. Vale, pues ahora que ya los tengo, si tiramos de este hilito que se nos ha quedado por ahí, lo que podemos hacer es cerrar el círculo. No lo voy a apretar del todo porque así me va a ser más sencillo hacer la siguiente vuelta, ¿vale? En este punto normalmente se utiliza un marcador para saber por dónde vas, pero yo voy a hacerlo de una forma que me resulta bastante fácil seguirlo, así que creo que no voy a utilizar marcador. Hay vídeos en los que te explican que a continuación pues puedes continuar haciendo puntos, ¿vale? Ya directamente aquí tenemos el siguiente, o sea, el primero que hemos hecho, o sea, que el primero en el que tendríamos que ir sería aquí. Y como os digo, hay algunos vídeos en los que os dicen, bueno, pues ya aquí hacemos un punto bajo. Voy a hacerlo de ejemplo, ¿vale? No lo voy a hacer así al final. Un punto bajo tal que así. Cuando lo hacemos de este modo, que ya directamente hacemos el punto bajo, no queda luego muy claro dónde empieza y termina la vuelta, así que lo ideal es marcarlo. Yo lo voy a hacer de otra forma. En puesto de hacer aquí un punto bajo, lo que voy a hacer es, voy a deshacer este punto. Lo que voy a hacer va a ser hacer un punto deslizado, primero aquí, que consiste simplemente en sacar el hilo, y aquí no vuelvo a coger, sino que vuelvo a sacar el hilo. Entonces, de ese modo estoy cerrando el círculo. Ahora ya tengo como mi primera vuelta, y ahora lo que voy a hacer es subir uno. Este se queda ahí en el aire, es una cadeneta, una sola. Y a partir de ahora, para que no se quede abombado el círculo, tenemos que ir haciendo aumentos. O sea, todo tiene que ser aumentos para que se quede planito, como en este caso. Entonces, en cada puntada vamos a hacer, o sea, en cada punto de la vuelta anterior vamos a hacer 2 puntos, empezando por este mismo que hemos hecho el punto deslizado. O sea, aquí también tenemos que introducir la aguja, así que vamos a empezar por este y hacemos 1. Y ahora volvemos a introducir la aguja por el mismo sitio y hacemos el segundo. Y ahora continuamos. Si os resulta más fácil, también podéis utilizar marcador, porque al final aquí es un poco confuso, porque como está también la cadeneta, en esta no la tenemos luego que tener en cuenta, sino que el primer punto que hemos hecho ha sido este de aquí. A ver, que aquí se ve mejor. Llevo 2 puntos, pues ahí están. Vale, pues ahora nos vamos al siguiente, que es este de aquí, que ya se ve un poquito abierto por la altura que ha cogido el otro. Y hacemos 2 puntos. En total, cuando acabemos la vuelta, tenemos que tener 16 puntos. Este ya sería el último, porque aquí puede parecer que aquí hay 2, porque está esto y esto, pero en realidad esto es la cadeneta que hemos hecho para coger altura antes. Así que aquí en este de aquí, en este tenemos que hacer 2 puntos más. Entonces ya tenemos la segunda vuelta hecha, el marcador lo podemos quitar y ahora volvemos a cerrar este circulito pasando la aguja por el punto que habíamos marcado, que es este de aquí, y tiramos y hacemos un punto deslizado y aquí lo tenemos. Vamos a cerrar bien esto tirando para que se quede apretadillo. Y aquí tenemos el círculo. Se queda planito y ahora podríamos seguir haciendo una segunda vuelta, pero en ese caso sí va a quedar bastante grande. Así que yo creo que teniendo en cuenta el tamaño de la fundita, yo creo que lo voy a dejar así. Así que bueno, como ya he cerrado con un punto deslizado, ahora ya lo que queda es, pues nada, hacer cadeneta, que será la cadeneta que recorra todo este espacio y se engancha aquí y que nos hará de marcapáginas. Vale, yo en este punto creo que se me queda un poco largo de más. Voy a quitar alguna cadenita. Entonces, algo así yo creo que está
ya está bien. Ahora vamos a unirlo. Para ello, lo primero de todo, vamos a necesitar coger un segundo la cinta métrica y un marcador o un imperdible para marcar el centro de la funda. Entonces, si esto tiene unos 30 centímetros, pues tengo que marcar el 15, que es más o menos por aquí. Vale, una vez terminada la cadeneta, he sacado el hilo como otras veces y he cerrado el punto de la cadeneta. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pasar el hilo por el punto que hemos dicho que era el centro y voy a hacerle un nudo. Pasamos ya por aquí el hilo la aguja de tejer, y yo lo que voy a hacer va a ser coger el hilo y pasarlo por aquí, simplemente por... Uy, que me engancho. Simplemente por atravesarlo. Y ahora voy a hacer aquí un nudo. Hay que intentar porque quede ajustado ahí a su sitio. Vale. Más o menos. Ahí se ha quedado enganchado. Le podéis hacer otro por terminar de asegurar. Y ya este hilo sería esconderlo, como hemos hecho con el resto. Y ya una vez pasado, cortamos. Y ya estaría, faltaría únicamente también cortar este de aquí. Le damos un buen empujón antes. Y cortamos. Y ya estaría. Ya tenemos la funda terminada con todos sus detalles. Pues ya estaría. Y hasta aquí el vídeo, ya tenemos nuestra funda. Espero que lo hayáis disfrutado un montón, espero que practiquéis, espero que hagáis funditas como esta y sobre todo que me las enseñéis. Me haría muchísima ilusión ver si habéis hecho alguna y cómo os ha quedado, o si tenéis cualquier dificultad, por supuesto. No dudéis en ponérmelo en comentarios o en contactar conmigo. Si no queréis a través de YouTube, pues a través de mi Instagram, va toda letra. Espero que os haya gustado el vídeo, os animo a que lo compartáis si es así. Y nada, que tengáis muy buen día, tarde o noche, según donde estéis y en qué momento me estéis viendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.